Ah, listo. Creo que a mi vecino se le ha ocurrido taladrar. Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a darle unos minutitos para que termine de llegar todos y empezamos la clase. De paso que dejamos que el vecino termine de taladrar. Ay, qué horroroso. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Entonces, bienvenidos a la clase, la primera clase que vamos a tener de varias que tenemos hasta, creo que julio, hasta mediados de julio, en el que va a finalizar el curso. Se ha subido el sílabo al sistema. Hay algunos pequeños cambios, pero en cuestión de tema. No es cuestión de fecha de examen, fecha de práctica, no. Todas las fechas de examen y práctica son las mismas que se le envió a su delegado y que el delegado les ha enviado a ustedes en el sílabo, ¿no? Comenzando la primera clase, vamos a hablar de historia clínica pediátrica. Historia clínica pediátrica tiene algunas particularidades con respecto a la historia clínica de adulto, ¿no? Se agrega una parte importante en el niño, que es el desarrollo del niño desde que nace o desde antes de que nace el niño, que sería la perinatología, hasta que se convierte en un adolescente, ¿no? Entonces, hay algunos pequeños ítems que son diferentes a la historia clínica de adulto y lo vamos a presentar ahora y vamos a recalcar sobre algunas cosas que sí deben de saber con respecto a cuando vayan a hacer sus historias clínicas pediátricas. Este esquema se respeta durante todo el curso porque es una historia clínica pediátrica que se usa casi universalmente y nosotros también lo usamos, ¿no? Voy a compartir con ustedes la parte de historias clínicas pediátricas. Si hay algún problema en la escucha, en la visualización, me avisan. ¿Estamos bien ahí? Delegado Feder. Sí, doctora, sí se puede ver, no hay Ya. problema. Ya, perfecto. Cualquier cosa, cualquier problema, me avisas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la presentación, a que ustedes ven una doctora que en realidad no soy yo, con un niñito, ¿no? Que es lo típico y característico en pediatría. Entonces, si nosotros hablamos de una historia clínica pediátrica, al igual que la historia clínica de adulto, decimos que es un documento legal. ¿Y por qué decimos que es un documento legal? Es un documento legal, ¿por qué? Porque nos sirve y nos ampara legalmente en el caso que se nos genere un problema o de repente nos complica la situación si es que nosotros no hemos escrito dentro de la historia clínica lo que hemos hecho, ¿no? Muchas veces en pediatría hay a veces quejas de los padres y el documento nos ampara. Todo lo que yo hago,
todo lo que, los procedimientos que haga, todo lo que presente el niño debe ser registrado en la historia clínica, sobre todo cuando está un paciente hospitalizado, ¿no? Y todas las evoluciones, toda la elaboración de la historia clínica debe llevar una firma de la persona, del médico o del interno o de ustedes que son los estudiantes que elaboraron la historia clínica. No siempre hay un responsable. La historia clínica identifica qué profesionales son los que han atendido a ese niño, ¿no? Y, y sirve en cuestiones legales. Hay muchas denuncias en las que solo el juez se fija en lo que está escrito ahí. Yo puedo no haber escrito y haberlo hecho, y le digo al juez, yo lo hice, yo hice esto, yo hice lo otro, pero el juez dice, lo que no está escrito, para mí, usted no lo hizo. Entonces, definitivamente debe estar escrito todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer si es que va a comprometer al niño. ¿Sí? Como verán ustedes, la historia clínica a ustedes les sirve también mucho de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque hay los estudiantes, los internos aprenden mucho de la elaboración de historia clínica y de la revisión de historias clínicas. En investigaciones, por ejemplo, usamos las historias clínicas para definir algún problema que se nos ha generado o que de repente pensamos que, oye, no, eso no debe ser así, vamos a hacer un estudio, vamos a investigar si verdaderamente tengo razón o no, ¿no? Es importante la historia clínica en todos los sentidos. Ahora la historia clínica va a variar, ¿no? De acuerdo a las especialidades, las preguntas van a ser diferentes. Ya le digo, en pediatría la pregunta es diferente a lo que yo voy a hacer en ginecología y obstetricia, ¿no? O en cirugía, o en una historia clínica de adultos. Entonces, de acuerdo también a la etapa en la que tenemos al niño, por ejemplo, si es un neonato, la historia clínica tengo que poner más énfasis en la parte de prenatal y en la parte natal, ¿no? Entonces, yo debo de describir, debo de detallarlo en neonatología, esas partes mencionadas, porque es importante para este paciente, ¿no? La historia clínica pediátrica también tiene algunas implicancias en cuestiones de inmunizaciones cuando son niños más grandes, o de enfermedades, antecedentes patológicos cuando son niños más grandes, ¿no? Entonces, verán que las manifestaciones son diferentes de acuerdo a quién le estoy haciendo la historia clínica, si es que estoy en emergencia, si es que estoy en consultorio externo, o si es que estoy en hospitalización. Cada uno tiene una característica distinta. Así yo haga una historia clínica en emergencia, la historia clínica en emergencia se caracteriza porque son cortas, pero debe tener lo más importante que tiene ese paciente, ¿no? Sí es cierto que yo no voy a explayarme, pero sí lo más importante. ¿Por qué? Porque es una urgencia. Entonces, ustedes verán acá que dice la técnica pediátrica, va a depender de la urgencia y de la patología, ya sea también, como les digo, si está en consulta externa o no. Una historia clínica correcta debe ser individualizada. O sea, no puede ser un cliché lo mismo de un paciente con el otro, ¿no? Cada paciente es un paciente distinto, cada paciente viene con una patología distinta, y la misma patología se puede presentar en forma diferente en cada uno de los pacientes. Entonces tiene que ser una historia clínica individualizada. En pediatría se acostumbra que la fuente de información es un tercero, el papá, la mamá, el tutor, o a veces el hermano o la hermana mayor que trae al niño, ¿no? Hasta los 14 años atendemos en historia clínica pediátrica, siempre viene con un familiar. Entonces, el familiar es el que generalmente nos da la información. Muchas veces también les preguntamos a los pacientes cuando vemos que ellos nos pueden informar algo más sobre lo que sienten, porque es bien diferente que lo diga un tercero a que lo diga el paciente. Entonces, vemos nosotros que si el paciente me puede informar algo, yo lo hago. Yo le pregunto al paciente
y si veo que es, que es creíble, que es orientado, asumo que ese síntoma, ese signo, lo está teniendo ese paciente, ¿no? Verán que también la experiencia del interrogador es importante. Conocimiento y experiencia del interrogador. Es conocimiento. Ustedes, por ejemplo, tienen que saber cuál es la semiología de cada uno de los signos y síntomas. Es lo que estábamos haciendo hoy día en la mañana con mi grupo, revisando la semiología. ¿Qué debo saber de cómo debo preguntar sobre el dolor? ¿Cómo debo preguntar sobre la fiebre? ¿Cómo debo preguntar sobre los vómitos? ¿Cómo debo preguntar sobre el dolor abdominal? ¿Cómo debo preguntar sobre el síncope? O sea, cada uno de los signos y síntomas tiene varios ítems para ser preguntados y que no debemos olvidarlo. ¿Por qué? Porque la anamnesis, y lo dicen en todas las literaturas, la anamnesis es la base fundamental para hacer mi diagnóstico, para encaminar mi diagnóstico. Cuando yo estoy haciendo mi anamnesis, yo ya debo estar inclinándome hacia un órgano comprometido y hacia una patología dentro de ese órgano que podría estar planteando el diagnóstico, ¿no? Con los signos y síntomas que yo voy investigando y con los signos y síntomas que los padres, en estos casos los padres, porque son los padres los que nos van a dar los datos, que ellos me están aportando, ¿no? Siempre debe haber una actitud positiva, ¿no? Yo no puedo ser negativista ante un padre, siempre debo tener una relación paciente-médico, fluida. En este caso, los padres, una relación con los padres bastante fluida, ¿no? Y darle confianza, porque si el padre entra en desconfianza y ve que dudamos mucho, entonces el padre no va a tener la suficiente confianza como para agarrar y decir, oiga doctor, pero mi hijito tiene esto, y contarle todos los signos y síntomas, porque o los ve dubitativos, o los ve que no están muy centrados, entonces los padres se dan cuenta. Entonces la historia clínica debe ser completa, detallada, correcta y ordenada, y en caso de hospitalización y en caso de consultorio externo, también tiene una evolución, solo que las evoluciones son diferentes. En hospitalización es diaria, en consulta externa es cada vez que lo cito y voy viendo cómo está ese paciente. Debo escribir todo, ¿no? Entonces llegamos ya a la estructura de la historia clínica. Dentro de la estructura de la historia clínica pediátrica tiene gran parte parecida a la de adulto, pero acá hay un acápite donde entran otros datos que no lo tenemos en el adulto y que generalmente lo tomamos hasta los 5 años, ¿no? Desde que nacen hasta los 5 años, nosotros debemos tener algunos antecedentes que lo vamos a ver más adelante, y que sí deben estar registradas en la historia clínica. Entonces, este es un esquema general de lo que es, cómo está compuesto una historia clínica. Tenemos primero la anamnesis, dentro de la anamnesis va a venir la filiación, la enfermedad actual, y ustedes saben que la enfermedad actual tiene también otras partes, los antecedentes personales, que también tienen otros acápites que van a ser desarrollados más adelante, el examen físico que va a caracterizar a un examen físico pediátrico, se va a plantear diagnósticos, y dentro de los diagnósticos primero hacemos un listado de problemas, diagnósticos sindrómicos y los diagnósticos presuntivos, ¿no? Luego de todo esto hacemos un plan de trabajo, un plan de estudio. De acuerdo a mis diagnósticos planteados, yo debo hacer un plan de estudio, no salirme de estos diagnósticos, porque si no hago una lista de plan de estudios. ¿Para qué? Para que los análisis, todos los que yo pida, así no estén relacionados con mi diagnóstico, a ver si alguno de ellos me da el diagnóstico. No, definitivamente, cada diagnóstico tiene sus análisis que deben ser evaluados, no salirnos de esos análisis. A veces me dicen, no, pero es de rutina. No existen análisis de rutina. Los análisis están relacionados, o el plan de estudio está relacionado a la enfermedad que planteé aquí, en mi planteamiento diagnóstico, ya sea con estos tres
tres ítems que ya hemos mencionado, ¿no? Luego de ahí, después de que ya evalúo mis exámenes de laboratorio, ya sea en hospitalización, ya sea en consultorio, ya sea en emergencia, planteo un diagnóstico definitivo, ¿no? Ah, qué suerte, sí, lo planteé dentro de mi diagnóstico, sí, es ese diagnóstico definitivo. Es el diagnóstico definitivo y de acuerdo al diagnóstico definitivo se plantea la terapéutica, ¿no? Y como dije, la evolución va de acuerdo a si ustedes están en consultorio externo, en hospitalización o en emergencia, y en cuestión de hospitalización existe epicrisis, en consulta externa no existe la epicrisis, ¿no? Entonces, siempre nos han dicho, siempre, ¿no? La anamnesis puede ser directa, la anamnesis puede ser indirecta, ¿no? Anamnesis directa, directo al paciente, pero eso generalmente ocurre en adultos, son los que me pueden dar todos mis datos, son los que me pueden responder a las preguntas que yo estoy haciendo, ¿no? Y la anamnesis indirecta que lo usamos en pediatría, ¿no? El padre, la madre, el tío, quien venga, o el tutor, el que venga, el que venga con el paciente, ¿no? Y como dijimos, dentro de la anamnesis está la filiación. Esto es importante, acá hay unos puntos importantes para nosotros, los pediatras. ¿Por qué? Porque se genera problemas muchas veces con los padres cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta, por ejemplo, la religión, ¿no? Hay algunas religiones que no nos permiten la transfusión de sangre. Muchas veces nos hemos visto en problemas porque el padre dice, no, mi religión dice que no puede usted ponerle sangre. Pero ese niño, si no le ponemos sangre, se puede morir, ¿no? Porque es una pérdida aguda de repente, o porque de repente está perdiendo, y nosotros decimos, oiga, necesita ponerse sangre. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos vemos en la encrucijada de, oiga, de repente le pongo, y que ya, lo que ya nos ha ocurrido, nos han denunciado y nos han enjuiciado, o ¿qué hago? ¿Lo dejo morir? Jamás. A nosotros nos han enseñado a mantener la vida, a preservar la vida y a pelearnos porque ese paciente sobreviva. Entonces, en estos casos, lo que nosotros hacemos es llamamos al fiscal de protección al niño y al adolescente, y ellos nos emiten un documento y nos autorizan la transfusión sanguínea, ¿no? Entonces, cuando la cuestión sabemos que solamente la transfusión sanguínea lo va a salvar, perfecto, hacemos ese llamado al fiscal. Muchas veces podemos hacer reemplazos de otras maneras, pero eso es cuando es una pérdida crónica y que podemos estar, porque las personas que tienen otras religiones tienen sus tutores y sus tutores vienen y nos dicen, pónganle esto, pónganle expansores, entonces, bueno, si podemos hacer eso y sabemos que no va a afectar al niño, lo hacemos, tampoco no tenemos que ir en contra ni de la religión ni de los padres, solo en caso de emergencia llamamos al fiscal, ¿no? Siempre es bueno poner al informante, el nombre del informante y muchas veces pedir el DNI del informante, ¿no? Porque si es que hay un problema legal, ya sabemos quién nos dio los datos y su DNI identifica al informante. La calidad de información. La calidad de información es un poquito difícil cuando son personas, en la mayoría de las veces, cuando son personas que vienen de provincias transferidas y que son de los lugares más lejanos de las partes de la ciudad, a veces no expresan bien las características de la enfermedad, pero como nosotros conocemos las enfermedades, ponemos más o menos, les planteamos unas 3 o 4 cosas y ellos van eligiendo de esas 3 o 4 cosas qué cosa es lo que le parece, ¿no? Y le hablamos de la forma más simple, tampoco tenemos que hablarles de la forma técnica, ¿no? Técnica médica, que ellos no tienen por qué entender esa situación. Entonces, a veces le decimos, le duele la barriguita, cómo le duele, le retuerce, o sea, son cosas
términos que va a entender el familiar y nos va a decir, sí, 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 así como el retortijón, o de repente sí, se puso amarillito, 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 no le vamos a decir, pues está con ictericia jamás en la vida, porque el pobre familiar no sabe qué cosa es una ictericia, ¿no? Entonces, eso es lo que, eso es importante. Si nosotros somos unos buenos interrogadores, vamos a conseguir una buena historia clínica. Luego, el lugar de procedencia. En el lugar de procedencia también es importante. Recuerden que en la selva hay muchos parásitos, entonces de repente por ahí el lugar de procedencia nos encamina hacia la patología con la que viene el niño, ¿no? Esto ya es, ustedes lo saben, la forma de inicio, súbito, insidioso, el curso de una enfermedad estacionario, progresivo, y los síntomas principales. No olviden que en los síntomas principales solamente se colocan los síntomas. Fiebre, diarrea, vómitos, ictericia, dolor abdominal, o solo se pone ahí. Y el relato cronológico, eso es lo que falla mucho de ustedes, ¿no? La mayoría de las historias tiene un relato cronológico verdaderamente que debemos corregirla. Cuando hablamos de relato cronológico, me dice en tiempo, qué cosa ha ido pasando durante el transcurso del tiempo desde que el niño presentó la enfermedad. Por eso acá me dice tiempo de enfermedad. Si me dice una semana, si hay alguna pregunta, por favor, pueden interrumpirme, no hay problema, levantan la mano porque acá yo estoy viendo, ¿no? Si me dicen, eh, ay, no, hace una semana, entonces yo digo, ay, ya señora, el primer día, ¿qué ocurrió, señora? Ay, sí, el primer día empezó primero con moquitos y estornuditos. Ah, ya, el primer día presenta, hace 7 días, porque yo no puedo poner, refiere que el primer día presenta, sí podría, porque tengo el tiempo de enfermedad de 7 días, pero no puedo poner, refiere que el lunes presentó rinorrea y tos. ¿Lunes de qué mes? ¿Lunes de qué año? ¿Lunes de qué semana? ¿No? Entonces, tiene que ser algo que oriente a la persona que va a leer esta historia clínica. Porque la historia clínica la va a leer el siguiente médico que la va a leer de repente ustedes internos revisando para preparar su caso clínico. Entonces, lunes de qué día, lunes de qué semana, ¿no? Entonces, la idea es eso. Siempre que haga un relato cronológico, el tiempo debe estar bien remarcado, de tal manera que yo pueda definir, el primer día esto, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y lo otro es, si cuando le dicen, sí, pero estaba tosiendo. Tos. Semiológicamente, a mí me dicen, yo debo preguntar. Con respecto a la tos, yo tengo que preguntarle todo con respecto a la tos para luego pasar a otro signo o síntoma, ¿no? No es decir, el primer día presentó tos. Tos, ya, el segundo día, refiere la madre que inició con fiebre. Y al tercer día empezó con ronquerita de pecho. No, o sea, cada uno de los signos y síntomas nos han enseñado en semiología a hacer la pregunta y por qué se caracteriza ese signo y síntoma. Y debe hacerse porque nos va a guiar de acuerdo a las características, nos va a guiar a qué patología está correspondiendo ese signo y ese síntoma, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes solo ponen eso. El lunes inicia con fiebre, la mamá le dio Panadol y la fiebre le bajó. Y acabó la descripción de la fiebre para ustedes. No, ahí la fiebre tiene muchos interrogantes por hacer.
momento en el que se presenta la fiebre, características de la fiebre, es ondulante, es en picos, es persistente, disminuye con el medicamento, vuelve a incrementarse en cuánto tiempo dura sin fiebre el niño. O sea, es preguntas, la temperatura, cuánto llega, hay escalofríos, hay manos frías, todo eso hace o sea, hace que identifique yo qué patología presenta esas características de la fiebre, ¿no? Lo mismo debe hacerse con los otros signos y síntomas que ustedes están enlistando aquí como síntomas principales. Preguntar por todo, preguntar por todo. Luego de terminar la parte, todavía el relato cronológico, vienen las funciones biológicas. Esto nos ayuda mucho también. En pediatría es bastante valorado cuando yo digo, señora, ¿cómo está el apetito de su niño? ¿No? Entonces dice, sí come bien. Me dice, come bien, pero yo estoy mirando al niño y está delgadito, está con signos de desnutrición. Entonces pregunto, señora, ¿pero qué come su niño, no? Porque, mire, yo lo veo bajo de peso. Más adelante hay un interrogante también sobre la alimentación del niño, ¿no? Pero debemos preguntar si es que tiene, si come bien, si se alimenta bien, si es que tiene sed, toma bien, toma líquidos adecuadamente, luego la deposición, hace diariamente, sufre de diarreas o está estreñido, qué tal duerme, se despierta, a veces algunos niños a determinada edad, por ejemplo a los 3, 4 añitos se despiertan con pesadilla, ¿no? Y duermen mal y al día siguiente están irritables, fastidiados, incómodos, porque aquel que duerme mal, por supuesto que va a estar incómodo, es lo que le va a ocurrir a ustedes cuando hagan las guardias, ¿no? Si hacen guardias, al día siguiente lo primero que van a hacer es querer ir a dormir a su casa, porque si no van a empezar a convertirse en personas neuróticas si es que no descansan bien, ¿no? Entonces, definitivamente, el niño también le ocurre lo mismo. En la orina hay que ver el color de la orina, la cantidad. ¿Está orinando bien, señora? No está orinando poquito. Entonces no está tomando buena cantidad de líquido. Sí, doctora, no le gusta el agua. Entonces hay que reportar todo eso. ¿Por qué? Porque esto nos sirve para orientar a los padres, ¿no? Orientar a los padres si así no sea parte de la enfermedad. O de repente conseguimos detectar una enfermedad a través de estas preguntas, ¿no? Entonces esas funciones biológicas siempre deben venir después de que he terminado el relato cronológico. Estamos desarrollando la historia clínica de acuerdo a cómo de acuerdo al orden que debe tener, ¿no? Entonces, pasamos a los antecedentes personales. Ahí viene otro capítulo, antecedentes personales. Y dentro de los antecedentes personales, vamos a pedir los prenatales. Todos estos antecedentes personales deben ser pedidos hasta los 5 años de edad, ¿no? Entonces, los prenatales, ¿qué cosa tengo que investigar en los prenatales? Tengo que investigar enfermedades o ocurrencias en la madre que me pueda traer consecuencias en el niño, ¿no? Entonces, cuando yo digo antecedentes maternos, gesta para, ustedes ya saben, gesta para y le hacen toda la formulita de gesta para, si es que ha tenido antecedentes de cesárea, ya sabemos que de repente ese niño también nació por cesárea, o si no nació por cesárea, ¿por qué no hicieron la cesárea por cesárea anterior, ¿no? Los abortos que ha tenido la madre, la edad en la que se embarazó del paciente. Recuerden que su niño va a venir de repente a los 5 años y de repente la madre cuando se embarazó era una madre añosa. Entonces yo por ahí estoy sacando la edad de la madre cuando se embarazó con el paciente que yo estoy atendiendo y al que le estoy haciendo la historia clínica, ¿no? Y es importante saber todo eso. También los ginecobstétricos, ¿no? Dice semanas de gestación. El ginecobstétrico se puede considerar algo así como perinatología también, ¿no? Dice semanas de gestación de la madre, cuando fue y asistió,
El control prenatal, ustedes ya saben muy bien que los controles prenatales son importantes para ver cómo ha ido el niño durante estos controles, ¿no? ¿Qué cosa ha habido, qué problemas ha habido durante estos controles prenatales en el niño? ¿Quién lo realizó? ¿Complicaciones durante el embarazo? ¿Si se alimentó bien? Si tuvo algún problema, traumatismo, amenaza de aborto durante el embarazo, que es importante. Recuerden que cuando vienen niños que no están bien formados, el organismo comienza a querer rechazarlos, ¿no? Entonces a veces tenemos niños que tienen síndromes, a veces tenemos niños que tienen malformaciones, que tuvieron antecedentes, en la que las madres tuvieron antecedentes de abortos, ¿no? O aborto temprano, aborto tardío, pero siempre se debe investigar. Dentro de los patológicos de la madre, que me pueden influir en el niño, ¿no? Las enfermedades maternas, la diabetes. A través de una madre diabética yo puedo tener un niño macrosómico, de una madre diabética yo puedo tener un niño que me haga una taquimia transitoria del recién nacido. Entonces es importante saber estas infecciones maternas, y sabemos que de la infección del tracto urinario en el tercer trimestre de la madre, el niño pudo haber nacido con una sepsis, o sea, potencialmente infectado, o pudo haber hecho una sepsis temprana, ¿no? Entonces, sepsis neonatal temprana. Entonces, es importante. Y TORCH, que me deja secuelas, ¿no? Recuerden que TORCH son las siglas de la enfermedad de toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes zóster y la sífilis, que gracias a Dios ya no tenemos mucha sífilis, casi ha sido erradicada, ¿no? Que nos traen problemas en el niño. Eso es bien importante, tenerlo hasta los 5 años de edad. Y dentro de los antecedentes personales, natales, tenemos, pues, características del trabajo de parto. ¿Cómo fue el trabajo de parto? ¿Hubo dificultad en el trabajo de parto? ¿Por qué? El niño, en el momento ya del trabajo de parto, le podemos condicionar un sufrimiento fetal. Entonces, hay que saber cómo fue el trabajo de parto, la duración del trabajo de parto, semanas de gestación a la que llegó el niño, ¿no? ¿Dónde fue atendida? ¿Fue parto domiciliario? ¿Fue parto en el camino? ¿De repente la atendió en el patrullero porque no llegó el patrullero hasta la emergencia, que eso ocurre y que hemos visto en las noticias? Eso nos indica que debemos tener mucho cuidado en el niño, porque de acuerdo a la atención nosotros podemos condicionar una infección al nacer en el niño, ¿no? Si hubo complicaciones en la extracción, si utilizó forceps, características del líquido amniótico. Recuerden que un niño postérmino puede tener un líquido verde, ¿no? O un niño pretérmino puede tener un líquido maloliente. Hay que ver, y que me indica que, por ahí hay una infección que se ha instalado y por eso es que salió el niño, el organismo lo sacó rápido, ¿no? Y hay que ver también, de repente, si podemos, las características de la placenta. De repente, una placenta que no es buena, no me ha tenido un buen desarrollo en el feto, ¿cierto? Además, de la edad gestacional, hacemos un examen de edad gestacional en el niño, que ya lo van a ver ustedes en el capítulo de neonatología, el peso, la talla, el ABGAR. El ABGAR es importante. También van a tener una clase con respecto a atención inmediata del recién nacido, en la que le van a dar los puntajes de ABGAR, y cuando decimos que el niño nació deprimido, cuando decimos deprimido leve, deprimido severo o asfixiado, ¿no? Entonces, eso es importante en el ABGAR. Y si es que el niño quedó con distrés respiratorio, lo que se usa es el Silverman, ¿no? Para ver el grado de distrés respiratorio. También las patologías que hubieron en ese momento del nacimiento del niño. ¿Requirió maniobras de reanimación? Y si requirió maniobras de reanimación, ¿cómo lo hicieron, no? Dice bolsa de oxígeno, ventilación asistida, intubación.
o recibió medicamentos porque estaba séptico, ¿no? Todas estas cosas deben ser registradas en la historia clínica, en antecedentes natales, para todos los niños y sobre todo para los neonatos. Los neonatos deben de tener el antecedente de la madre, los prenatales de la madre y los natales, que son bien importantes cuando atendemos un neonato, porque de ahí deducimos nosotros qué puede tener este niño, ¿no? Luego viene ya los postnatales, quiere decir ya una evaluación desde que el niño salió de alta hasta la edad en la que tiene ese niño. Entonces la pregunta aquí va a ser de acuerdo a la edad que tenga el niño, ¿no? Los postnatales en el desarrollo psicomotor, que también ustedes van a tener una clase de cómo es el desarrollo psicomotor de los niños. Entonces en el desarrollo psicomotor nosotros debemos ver de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, yo a un niño de 1 añito, yo puedo verle ya la pinza fina, o sea, el desarrollo psicomotor fino, pero no puedo hacerle, pues, que dibuje un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, pero puedo ver que su pinza fina se esté desarrollando, pues tampoco lo tiene bien desarrollado. La pinza fina, recuerden, es el afrontamiento del pulgar y el índice. Yo tengo esa pinza porque me sirve de aquí para adelante toda mi vida, porque esa es mi principal pinza, ¿no? Esa es la que me va a ayudar a agarrar mi lápiz, esa es la que me va a ayudar a agarrar las cosas, o esa es la que me va a ayudar a agarrar pinceles, a agarrar todo. Entonces la pinza fina es muy importante, que si no se desarrolla terapéuticamente, algo está pasando. Entonces hay que enseñarle, esos niños van a rehabilitación, ¿no? Para enseñarles cómo agarrar, cómo es bien importante determinar todo este desarrollo de la pinza fina y del motor fino de acuerdo a la edad del paciente. El motor fino es importantísimo, ¿por qué? Porque verán que va a ayudar mucho en la escritura, en el dibujo, en lo que nos va a llevar toda la edad escolar, ¿no? Y que no tengan problemas. El desarrollo motor grueso en realidad es el desarrollo psicomotor en los niños, en el desarrollo neurológico, que también lo de arriba es neurológico. A ver, un segundo, porque acá parece que mi vecino está haciendo unas perforaciones a esta hora. Ya. El desarrollo psicomotor le llaman a algunos gruesos cuando veo el desarrollo desde chiquito, sí. Levanta la cabeza, sostiene la cabeza, a qué edad lo sostuvo, lleva las manos hacia el centro, levanta el tronco, se sienta, se para, gatea. Todo eso es el desarrollo que ustedes también lo van a llevar con la profesora que les va a hablar de este desarrollo psicomotor, ¿no? El lenguaje también se debe evaluar según la edad. Sonidos guturales en los chiquitos menores de 6 meses, monosílabos, dada o mamá en los chiquitos mayores de 6 meses, por ahí por edades le van a decir cómo se desarrolla el lenguaje, el desarrollo normal del lenguaje, para detectar de que este niño esté alterado en su desarrollo y que tengamos que también mandarlo a terapia del lenguaje, ¿no? O si de repente con una alteración en el lenguaje yo puedo encontrar que este niño de repente tiene un retardo mental, ¿no? Y digo, esto no está bien, ¿no? Entonces lo envío a hacer algunos otros estudios, ¿no? Yo detecto al paciente. En pediatría es prevención. La cuestión es prevención. La cuestión es no dejar que ya se produzca la enfermedad y decir, ay, mira, tenía retardo mental. Yo debo detectar que ese niño no está yendo bien en el desarrollo psicomotor, que no está yendo bien en el aprendizaje. Algo está yendo mal, ¿no? Entonces, y hacerle estudio y estimularlo, estimulación.
estimulación visual, estimulación auditiva, o sea, desde chiquito, para que ese niño pueda llegar por lo menos a un desarrollo que le permita ser independiente. Porque lo que buscamos en estos niños que tienen algunos problemas, buscamos que sea independiente, que por lo menos sea independiente. Pero lo vamos a conseguir si lo detectamos desde chiquito. Durante el primer año de edad, es más fácil recuperar al niño que después del primer año de edad. Entonces debemos ver desarrollo, por eso que nosotros vemos desarrollo y crecimiento. Hay un capítulo de desarrollo y crecimiento durante el primer año de edad, que es donde más, es más importante el desarrollo y crecimiento del niño y donde debemos detectar las alteraciones para poderlo ayudar, ¿no? Y luego viene lo social adaptativo, que lo mucho que nos ha ocurrido a muchos de nosotros cuando éramos niños, ¿no? El padre que lo lleva que lo deja con el amiguito así al año, 2 años, no quiere saber nada, ni con el primo, ni con nadie, llora y se aferra al papá. Es la angustia de la separación, la primera angustia de la separación. Otros lo han tenido cuando lo han dejado en el colegio. Ay, no. El colegio han llorado toda la mañana y no se han querido separar del papá, de la mamá se ha tenido que quedar hasta que se acostumbre el niño, esa es la segunda separación, ¿no? La primera es cuando el niño se independiza y quiere jugar con el primito, se siente, o sea, ya cuando se siente empieza a jugar con el otro, le quita el juguetito al otro, esa es la primera, y la segunda, pues es prácticamente la del colegio, ¿no? Y si es que a este niño le gusta jugar con grupos, ¿no? Entonces, cuando es un niño muy aislado, también hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien y debemos investigar por qué. Con respecto a la alimentación, empezó con lactancia materna. ¿A qué edad empezó a comer la lactancia y la dentición, ¿no? Porque eso es importante también. Luego viene, esto es parte importante, las inmunizaciones. Eso también van a tener una clase de qué edad se inmuniza el niño, porque se inmuniza desde que nace, y si está completa su tarjeta de vacunación para orientarlo. En los antecedentes postnatales patológicos, debemos tener la edad del padecimiento, el tipo de padecimiento, evolución, cómo evolucionó este niño, las complicaciones que tuvo con ese problema, y acá verán un ejemplo, dice, a los 3 años este niño tuvo varicela, que cursó con neumonía, meritó hospitalización por 2 semanas, y posteriormente la evolución fue satisfactoria. Verán que siempre se debe colocar eso en los antecedentes patológicos. Los antecedentes familiares para el niño también son importantes, tan igual que para el adulto, antecedentes heredofamiliares, diagnósticos importantes de la familia, y la historia económica que va a influenciar mucho en la alimentación y en el desarrollo del niño, ¿no? Y los antecedentes generales que me va a decir el nivel en el que, cómo vive el niño, ¿no? Si es que el niño está hacinado y puede tener propensión a enfermedades por hacinamiento. El examen físico, vamos a pasar lo más importante, que el examen físico va a variar de acuerdo a la edad, ¿no? Ven ahí las diferentes edades y cómo es que yo voy a poder hacer un examen físico de acuerdo a la edad. Entonces, para el examen físico, yo desde que recibo al niño, debo recibirlo con una sonrisa, debo recibirlo con cara de buena gente, porque si no el niño no se va a dejar hacer nada. Y vamos a hacer todo el examen con suavidad, conversándole, contándole cosas, haciéndole juegos, porque si no, no vamos a conseguir nada, ¿no? Verán que el peso también, miren, en la talla en el niño hay tallímetros para aquellos niños que no se pueden parar. Esto es un ángulo y generalmente se hace acompañado con el padre, a diferencia de los otros niños que sí ya se pueden parar. El perímetro cefálico siempre debe medirse en todo niño hasta el año de edad, hasta los 3 años de edad. El peso también, que se ha tomechado en el niño, y miren, la niña ya se toma solito, pues el peso ya, algunas quieren tomarse solita el peso. Vienen las funciones vitales. Dentro de las funciones vitales tenemos el pulso, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión arterial. Y dentro de lo que es
la temperatura, verán que ahora tenemos una gran cantidad de termómetros, de tipo de termómetros, pero el que más exacto es el termómetro de mercurio, el que siempre usamos, que algunos dicen, ay, cuidado que tiene mercurio, pero se le toma, verán, en la axila, nunca a un niño ponerle el termómetro en la boca, y aquí hay valores de temperaturas normales de acuerdo a las edades. Verán que un niño pequeñito puede llegar hasta, un recién nacido, hasta la 37.8 rectal, y yo digo que no tiene fiebre. Entonces, de ahí para adelante, la temperatura máxima es 37, ¿no? Y vemos también que dentro del tipo de temperatura, o sea, la forma de temperatura que tomamos, de la oral, la axilar y la rectal, tienen medio grado de diferencia. Entonces, cuando yo tomo una oral, le agrego medio grado de diferencia con respecto a la axilar y un grado de diferencia con respecto a la rectal. La axilar tiene medio grado de diferencia con respecto a la rectal, ¿no? Un grado de diferencia con respecto a la rectal, porque está más afuera, pues está más frío. Entonces, y no va a captar bien la temperatura. Entonces, le sumo un grado a uno y al otro le sumo medio grado y yo tengo ahí ya la expresión de la temperatura rectal. Esto solamente, esto va a estar, está grabado, va a estar en sus clases, así que no, ustedes van a poder sacar sus cuadros también, la frecuencia respiratoria. Desde el nacimiento hasta el adulto mayor, la frecuencia respiratoria va a cambiar. Al nacer, miren, puede llegar a 40, 60 por minuto, para luego ir disminuyendo hasta llegar a una frecuencia de un adulto, ¿no? Hasta los 8 años, miren, la frecuencia respiratoria es diferente. Después de los 8 años, la frecuencia respiratoria es como la del adulto. Y tenemos también la presión arterial. Miren, las presiones arteriales sistólica y diastólica son diferentes con respecto a las edades. Aquí tienen la tabla, ustedes van a tener, para poder hacer sus exámenes, van a poder sacar estas tablas de las clases, ¿no? De paso que repasan su clase. Y la frecuencia cardíaca también es diferente. No envíen a un niño, el lactante menor es un niño de menor de 1 año, el lactante mayor es un niño de 1 año a 2 años. Entonces no envíen, porque el niño de 1 año tiene 110 frecuencias cardíacas, no le envíen como taquicardia, no es igual que el adulto. El adulto va entre 60 y 80 y lo máximo es hasta 100 por minutos, ¿no? Entonces, miren acá, las frecuencias están por edades para que sepan que no es taquicardia, para que sepan las frecuencias cardíacas normales del niño. Y el examen físico siempre lleva un examen general, donde yo pongo la fase, igual que el adulto, cómo viene el niño, la higiene, su estado nutricional, si está irritable, cómo reacciona al examen, si llega llorando. Entonces, la característica del llanto también, si es un llanto de irritabilidad o si es un llanto porque tiene miedo. Yo tengo que definir bien el llanto. ¿Coopera o no coopera? Ahí de repente podemos, si es un niño más grandecito, podemos escuchar y decirme, no me toques, no me agarres, o sea, de acuerdo a su lenguaje, ¿no? Y la compañía que trae también. Cuando hablamos de piel lifaneras y tejido linfático, tenemos que ver las características de la piel. Color, humedad, sensibilidad, temperatura. Y si tiene algunas lesiones, ver las características de las lesiones. De repente acá, miren, ¿ve? Y debemos describir cada una de estas características. Miren que son diferentes, nos han enseñado a describir estas lesiones. De la misma manera, en el neonato es importante ver la canela, ver las suturas, si están plegadas, si están duras. Estamos pensando en una craneosinostosis que tiene una cirugía al 3er mes de vida máximo, o si no se queda como este chiquito, ¿no? Una microcefalia, o ver si está con macrocefalia, con una hidrocefalia. Entonces tenemos que ver todas estas características de estos pacientes. Mirar ojos, mirar si tiene laceración, agudeza visual no hacemos, vemos si es que hay lagrimeo, la coloración, cómo está el párpado, si hay movimiento ocular adecuado, ¿no? Y en cuestiones de oídos es lo más difícil. Generalmente en los pequeños hacemos agudeza auditiva en el sentido de
darle un palmazo hacia el costado del oído derecho y él va a movilizar sus ojos o su cabecita hacia el lado derecho, ver el conducto auditivo externo, pero y la membrana timpánica, si es que tiene alguna inflamación o una infección. En la nariz buscamos si es que hay pólipos, pseudomembranas, miren cómo está aquí. Esto se deja a un niño grande, pero no un niño pequeño. Entonces, en el niño pequeño no podemos usar este aparato que abre las fosas nasales para mirar. Entonces, solo con nuestro dedo levantamos la fosa nasal y miramos qué cosa hay ahí. La orofaringe, ustedes ya saben, labios, coloración de la mucosa, humedad de la mucosa, la faringe, congestiva, no congestiva. Esto ya termina siendo como exámenes de adultos, palpar los ganglios, palpar tiroides, sobre todo en los adolescentes. En el aparato respiratorio, inspección, palpación, percusión y auscultación es lo que debemos hacer, ¿no? Tenemos la forma, el tamaño, si hay tiraje, no hay tiraje. Acá hay una dirección del internet donde se ve cómo respira el niño desde un distrés respiratorio leve hasta un respiratorio severo, cómo se caracteriza. Sería bueno a aquel que le interesa dar una mirada, porque sí es importante darla y de repente habría una pregunta en el examen con respecto a cómo se caracteriza el distrés respiratorio severo. Cuando auscultamos, cuando hacemos examen de corazón, verán que no hacemos percusión. Es inspección, palpación y auscultación, y buscamos todas estas características, ¿no? El latido si está a la derecha, si está a la izquierda, los ruidos cardíacos, y ustedes ya saben cómo se debe examinar el corazón, así que es igual que cualquier otro adulto, solo que es más difícil, un poquito más difícil, porque el niño llora. En cuanto a la exploración de abdomen, lo primero que debemos hacer es la inspección. Vamos a ver si tiene una inflamación periumbilical, si tiene signos de celulitis, si tiene una tumoración, si tiene un onfalocele, ¿no? Si tiene una diastasis de recto. Recuerden que la diastasis de recto es un abultamiento de la fascia porque los rectos están separados, o si tiene una hernia umbilical. Todo eso debemos describirlo en la historia clínica, y cuando hacemos examen de abdomen, hacemos en este orden. Primero inspeccionamos las cuatro partes del abdomen, luego auscultamos antes de percutir, auscultamos ruidos hidroaéreos, y verán que debemos auscultar primero, porque si percutimos o palpamos, vamos a alterar la cantidad de ruidos hidroaéreos. Y siempre nos enseñaron que la cantidad de ruidos hidroaéreos son 5 ruidos hidroaéreos normales en cada uno de estos cuadrantes. Si en alguno de estos cuadrantes falta ruidos hidroaéreos, es que se está produciendo un hilio. Así que debemos auscultar los ruidos hidroaéreos en estos 4 cuadrantes. Y palpamos, ¿no? Hepatoesplenomegalia, como nos han enseñado en todas nuestras clases, ¿no? En cuestión de examen de extremidades, es importante en los niños pequeños, menores en los recién nacidos y en los menores de 6 meses, hacerle el examen de las articulaciones de cadera para descartar una luxación de cadera que podría ser tratada inicialmente separando la posición con algunas ortesis para las caderas, y que no llegue a una cirugía, porque se salió, no nos dimos cuenta, y no hicimos nuestro ortolanibarlo, y no nos dimos cuenta, y se salió la cadera, y al final, a los 7 años, a los 2 años, a los 7 años están operando de cadera al niño, porque se le salió, y se le acorta la pierna, ¿no? Ver que el genovalgo es normal en preescolares, así que debemos ver que ya cuando pase la edad escolar, esto se normalice, y genovaro es normal en los lactantes, en los pequeñitos, ¿no? Y que conforme van creciendo, esto debe normalizarse. Ver que las articulaciones no tengan alteraciones también, ¿no? Entonces, vamos a ver luego los genitales,
en los varoncitos, ¿no? Ver el testículo, que sea un testículo descendido, que no esté en el canal y que si se queda en el canal y no consigue bajar, estamos en problemas. Entonces, hacerle seguimiento en estos chicos para ver esos genitales y también en las niñas, ¿no? La vulva, ver si es que es un himen no perforado, es ver que si están adheridas las vulvas, hay que hacerle la desadherencia, hay que ver el clítoris, que no sea una masculinización del clítoris, porque ya ahí estoy viendo que de repente por ahí tiene un problema de la hipófisis, un problema o genital mismo, entonces tengo que hacer un estudio y evaluar el Tanner en los adolescentes, ¿no? Para ver que esté en edad adecuada. Esto es importante, sobre todo en los niños Down, que pueden venir con un ano imperforado. El ano imperforado y ya ha ocurrido y que nos lleva a que el niño no evacúe, no haya meconio y se intoxica porque todos los restos se quedan dentro. Entonces, ¿cómo hacemos? Se le hace el examen al nacimiento y se pone el termómetro rectal en todo niño recién nacido. Acá pareciera que tuviera, pero usted le pone el termómetro rectal, no entra, no ingresa. Entonces estoy haciendo el diagnóstico de ano imperforado y el ano imperforado es tratamiento quirúrgico al nacer. Entonces debemos de ver que no tenga un ano imperforado. Esto es una pañalitis o una dermatitis de pañal, que inclusive acá, si ustedes visualizan bien, tiene una laceración, una ulceración. Entonces ahí debemos tratar si tiene un dermatitis de pañal, y que se llama dermatitis de pañal o dermatitis, una pañalitis le llaman algunos. Y lo otro es un prolapso rectal. No puede el niño quedarse al nacer con prolapso rectal. Ahí va la evaluación quirúrgica para ver si es que la pueden reducir o si es que es quirúrgico en sí. El otro examen, el último examen que ya estamos terminando, es el examen neurológico, que ustedes saben que se debe hacer en todo paciente, ¿no? Estado mental, nivel de conciencia, si está orientado. En niños pequeñitos, pues jamás podrán evaluarle la orientación, ¿no? Si está irritable, sí le pueden evaluar. Hay que evaluar paredes craneales, hay que evaluar los signos meningios, dependiendo de la clínica en la que venga, y en realidad se hace todo esto en todo niño que llega. El tono muscular, la fuerza muscular, porque tenemos que detectar que dentro de su desarrollo y crecimiento no tenga alguna alteración, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos a la clase, ¿no? Es todo lo que tenía que exponerle. Yo creo que la clase, el tiempo me ha quedado corta, y son las 3:30 en punto. Está entrando el doctor. ¿Alguna pregunta? A ver si me da el doctor 2 minutitos para alguna pregunta que ustedes quieran hacer. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, doctores, o todo está claro? ¿Quedó alguna duda? Bueno, parece que no. En todo caso, la clase está grabada para que ustedes puedan revisarla y sacar sus cuadros, ¿no? Ahí hay cuadros importantes que deben de tener para que hagan sus historias clínicas. Conmigo, hasta luego, hasta otra oportunidad, y deben entrar a la clase